Buenas tardes. Vamos a exponer sobre los indicadores macroeconómicos y los integrantes del equipo son Durán, Madrigal, Sánchez y su servidor Sotelo. Antes de iniciar a hablar sobre los indicadores macroeconómicos y darles comprensión y análisis a estos, debemos de saber qué es la macroeconomía. Bien, cuando hablamos de macroeconomía nos referimos a esa rama de la economía que explica cómo y por qué la economía crece, se balancea, las fluctuaciones que tiene y cómo esta evoluciona con el paso del tiempo, es decir, pues a largo plazo. Dentro de esta rama existen indicadores macroeconómicos, los cuales nos fundamentan en datos estadísticos que ayudan a obtener un mejor nivel de bienestar para establecer criterios y estos criterios que tengan un efecto positivo en la economía. En concreto, estos indicadores macroeconómicos nos sirven para reflejar la situación de un país determinado, como por ejemplo saber el crecimiento de la producción total, el desempleo, también nos da información sobre la inflación, la estabilidad de precios, entre otros, de los cuales hablaremos en esta exposición. Este es el indicador más usado, el Producto Interno Bruto, o por sus siglas, el PIB. Es usado para contabilizar la cantidad de productos o servicios que se producen en un determinado país y también en un tiempo específico que ayuda a determinar y analizar la riqueza de un país. Es decir, esto es sumar todo lo que se produce en una economía con su valor de mercado, tanto en el sector agropecuario como en el industrial y el comercial y de servicios. Por ejemplo, si se dice que el PIB crecerá un 4% para el próximo año, esto significa que se esperará más inversiones en infraestructuras o maquinaria y que se va a producir más bienes y servicios. Esto ayudará bastante al país, ya que habrá más empleo y las oportunidades para hacer negocios se incrementarán. Y ahora, si por el contrario la tasa del PIB es negativa, es decir, va decreciendo, la producción del país no podrá aumentar y se dice que estará en recesión. Es decir, esto significa que habrá una disminución de la actividad económica, tanto comercial e industrial, lo cual provocaría que haya más desempleo. El primer modelo del PIB es cuando tiene una economía abierta, es decir, cuando se tiene un intercambio comercial sobre la cual un país mantiene interacciones libres con otras economías de otros países. Esto para determinar y exportar de bienes y capital con ellos. Esto también motiva a que estos países exista la globalización. Entonces, con lo anterior en cuenta, para calcular el PIB en una economía abierta, se debe de sumar los gastos en el consumo de hogares, que viene siendo la C en la ecuación, y la inversión de las empresas y familias, que viene siendo la I en la ecuación, el gasto del consumo en el sector público, que viene siendo la G, y debemos agregar a la resta del valor de las exportaciones menos el valor de las importaciones. Y por último tenemos a la economía cerrada, que por el contrario no se comercia en el resto del mundo, aunque prácticamente casi no hay países que lo tengan, porque algún país forzosamente necesita algo de alguien más. Ningún país es completamente autosuficiente. Aquí en la ecuación del PIB, ahora tanto las exportaciones como las importaciones de bienes y servicios son iguales a cero. Por eso es que en la ecuación del PIB, cuando tiene una economía cerrada, no incluye a las exportaciones e importaciones. Ahora yo les hablaré de la segunda variable económica, que es el Producto Nacional Bruto o el PNB. Este es un valor de todos los bienes y servicios que están obteniendo las empresas de un país en un periodo de tiempo. Lo más usual es que este periodo de tiempo sea de un año. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Producto Nacional Bruto y el Producto Interno Bruto? Lo que tiene el Producto Nacional Bruto es que puede obtener los ingresos en el extranjero. Esto quiere decir que va a ser fuera del país. Por ejemplo, si tenemos una empresa mexicana en cualquier otra parte del mundo, los ingresos que está generando esta empresa siguen siendo parte del Producto Nacional Bruto de México. Y de igual manera, si existe una empresa extranjera aquí en México, su Producto Nacional Bruto se va a contabilizar en el país de origen, no en el de México. Es por ello que de aquí se obtiene otra identidad macroeconómica, que es el saldo neto de factores. Este es igual a los ingresos de los residentes nacionales por las ganancias que se estén obteniendo del exterior, menos los ingresos de los extranjeros en la economía interna. Esto nos da como resultado el Producto Nacional Bruto, que es igual al Producto Interno Bruto más el saldo neto de factores. Al final, ¿cuál es la importancia del Producto Nacional Bruto? Su importancia radica en que este indicador nos va a mostrar realmente si existe una eficiencia o no en la aplicación de las medidas de la política económica que se está implementando. Entonces, al final nos dirá el desarrollo económico que se está generando o incluso si no está existiendo algún tipo de crecimiento. Y les daré una pequeña introducción al siguiente tema, que es la renta nacional.
Esta es una magnitud económica que está compuesta por todos los ingresos que reciben los factores productivos nacionales en un periodo de tiempo, de igual manera como en el Producto Nacional Bruto, y también puede ser de un año. La renta nacional mide el desarrollo económico e incluso nos permite saber qué es lo que aporta cada sector a las actividades económicas. En pocas palabras, la renta nacional nos va a ayudar a evaluar los resultados de algún proceso económico. Yo les hablaré sobre el índice de precio al consumidor y los índices de desempleo. Antes que nada, daré un contexto sobre qué son los indicadores económicos. Estos son fundamentales para todo el país, pues a partir de ahí se pueden tomar decisiones de política fiscal o monetaria, y son señales que da el mercado para que los agentes económicos tomen sus precauciones. Asimismo, los indicadores económicos son una forma de pronosticar y anticiparse a los fenómenos. Entre más grande sea la aproximación, será más exacto. ¿Qué es el índice del precio al consumidor? El INPC nos muestra más que nada los cambios de valor que ha sufrido el dinero en el transcurso de los tiempos. Si los precios suben, se ve reflejado en el índice de precio y después los trabajadores se ven forzados a solicitar un incremento en sus salarios para que se vea compensada la pérdida del poder de sus ingresos. De aquí surge la canasta básica, que es un conjunto de productos de primera necesidad y servicios que necesita una familia promedio para subsistir durante un determinado periodo de tiempo. Más que nada se ha determinado que es por un mes, ya sean alimentos, higiene, vestuario, salud, transporte, entre otros. ¿Qué es la inflación? La inflación es un fenómeno económico que consiste en el incremento significativo y continuo del nivel generado de los bienes, servicios y factores producidos en un país. En pocas palabras, implica el crecimiento simultáneo de productos y factores producidos y el aumento de unos precios. El índice de desempleo es otro indicador muy importante para definir los niveles de bienestar de una sociedad. Es el índice de desempleo que mide el porcentaje de personas, entre aquellas que se encuentran en edad, capacidad y disposición de trabajar, pero que no pueden encontrar una ocupación. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el tercer trimestre del año, la tasa de desempleo subió un 3.1%, porcentaje que equivale a 2.1 millones de personas de la población económicamente activa. Existen 4 tipos de desempleo. Estos son el estructural, que es un desajuste entre la oferta y demanda de mano de obra. Esta clase de desempleo, además, no depende del tiempo, sino de la capacidad de fuerza de trabajo que tiene el capital constante. Cíclico. Este tipo de desempleo ocurre cíclicamente coincidiendo generalmente con los ciclos económicos, y sus consecuencias pueden llevar a países con instituciones débiles, a la violencia y finalmente a la desobediencia civil. Friccional. Se refiere a los trabajadores que van de un empleo a otro para mejorarse. Su desempleo es temporal y no presenta un problema económico. El desempleo friccional es relativamente constante. Y por último, el estacional, que es aquel que varía con las estaciones del año debido a fluctuaciones estacionales en la oferta o demanda de trabajo, como por ejemplo la agricultura. Los índices de crecimiento económico. El crecimiento económico, como ya sabemos, es sinónimo de incremento en la producción de bienes y servicios, pero para que sea tal debe ser duradero, sostenido a lo largo del tiempo y que alcance a los diferentes niveles de la actividad económica del país como la agricultura, la minería, la industria, la construcción y el comercio. Pero, ¿cuáles son los indicadores del crecimiento de un país? Como mis compañeros ya lo mencionaron, varios son los indicadores utilizados para medir el crecimiento económico de un país. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto, la renta per cápita y el ingreso nacional. Existen otras variables que anteriormente no eran consideradas en el análisis del crecimiento, como es la relación existente entre el medio ambiente, los recursos y la población. Un medio ambiente deteriorado, contaminado, con recursos mal aprovechados y una población de bajo nivel cultural da énfasis a las personas que no tienen estudios y es por ello que existen y somos un país subdesarrollado o en vías de desarrollo. Índices de desarrollo. Los indicadores de desarrollo económico es una actividad de propósito financiero para mejorar la condición de vida de la comunidad. Esto se lleva a cabo a través de la generación de nuevos empleos y la renovación de los que ya existen. El Banco Mundial es la entidad internacional que se encarga de medir el crecimiento económico y el desarrollo de las comunidades, cuyas medidas pueden llegar a ser tanto a escala nacional como global. Entre los miles de indicadores de desarrollo económico que se utilizan para hacer análisis y resaltan
en estas México. Uno de los indicadores de desarrollo económico que lo miden directamente son las deudas y la política económica, el campo económico, la pobreza, los sectores privados, el sector público. En conclusión, los indicadores macroeconómicos sirven para conocer la situación económica de determinado periodo. Además, permiten realizar pronósticos y determinar la situación económica de un país. Nuestras fuentes bibliográficas son Indicadores macroeconómicos, Rodrigo Negrete Prieto y Beca Catilín, principales indicadores macroeconómicos.